Hola, mi nombre es Jimena Serna y el día de hoy mi equipo y yo les vamos a presentar la tercera parte del libro de Mundo de Sofía. Para dar una introducción a esto tenemos que decir que en este libro se presentan diferentes escenarios en los cuales se descubren distintas creencias y diferentes formas de pensamiento a través de un curso filosófico anónimo. Este libro es una novela de misterio, también es una de las más reconocidas y completa sobre la historia de la filosofía. Bueno, en el capítulo de la Edad Media, Alberto Quinox cita a Sofía en una iglesia vestido de monje para hablar de lo que había pasado. Fue el rey Constantino el responsable del cristianismo. Se afincionará por el Imperio Romano. La Edad Media comprende el periodo antiguo con el Renacimiento. Ellos lo consideraban como la noche de 1000 años, pero en realidad casi nadie lo llamaba así, salvo ellos. En el capítulo del Renacimiento, Sofía platica con Jorón sobre lo que estaba pasando y sobre el maestro de la filosofía. Sofía le comentaba a Jerón que no le agradaba para nada la idea de la amiga que tenía, porque, no le daba buena espina. Por lo que la noche antes Sofía sueña con Hilde y con el crucifijo. Al despertar encuentra el crucifijo bajo su almohada y se empieza a sacar de onda, porque ella pensaba que solo estaba soñando, pero era un sueño tipo un déjà vu. El curso continuó en un extremo antiguo de la ciudad y con el maestro con el que recordaba justamente en el Renacimiento. En el capítulo de la época barroca los conflictos empiezan a disminuir. Sofía empezó a tener mejor relación con su mamá y todo estaba fluyendo bien. Pero en el próximo cumpleaños de Sofía, todo vuelve como antes, como hace un año de que peleaban por cualquier cosa y no tenían buena conexión. Los postales de Gilles siguen en el cumpleaños número 15 próximo a celebrar su nuevo encuentro con Alberto Quinox, reanuda el concurso. El barroco aparece en el siglo XVII en las épocas de guerra y grandes contrastes. Se basa que la existencia era tipo espiritual. En el materialismo todos los fenómenos de la naturaleza son productos de magnitudes físicas corporales. Nuestra época. Y le empieza a sospechar de su lectura y, se hacía muchas preguntas, no tenía idea de lo que estaba pasando, entonces le empieza a preguntar a su papá sobre lo que estaba tramando y sobre lo que estaba pasando por medio de Alberto. Siente curiosidad de leer la última pregunta, pero contiene el pensamiento que todo es una trampa y de que ella está consciente que es una trampa, pero no quiere caer. A la mañana siguiente Alberto le llama por teléfono, entonces de que le empieza a preguntar sobre la fiesta y Sofía la cita en un café para hablar de él, porque Sofía ya no quería, Gilly ya no quería pues estar en esa situación incómoda. El ser humano es un ser vivo consciente de su propia existencia. Eh, para, para Sartre, la vida no tenía ningún sentido, sin embargo, añade que la vida debe tener algún sentido, porque todos tenemos como que un objetivo hacia nuestra vida y necesitamos tenerlo en claro para poder disfrutar de ella. El siguiente capítulo se llama Loque. Llevaba 2 semanas sin saber nada de Alberto. El día anterior a su cumpleaños, a la vuelta del colegio encontró a Hermes. Le encontró una nota a su madre con la dirección y se marchó. Alberto la recibió otra vez disfrazado y le dijo: hoy, querida Sofía, hablaremos de Locke. Es un filósofo inglés que se encuentra en contra de Descartes y Spinoza. No era racionalista. Él opinaba como Aristóteles, que la ciencia se llenaba de lo que recibía a través de los sentidos, y a esto lo llamó empirismo. Otra cuestión era que lo llamamos sentidos primarios, que era todo lo que se podía tocar, pesar, medir, y los sentidos secundarios, que eran el olor, el sabor y el color. Esto es como primario es la naranja redonda y secundario es dulce o menos dulce. El siguiente capítulo se llama Hume, que es un empirista que dedujo que los sentimientos se dividían en dos: impresión e ideas. Los primeros son el presente y los segundos son los recuerdos de impresión. También habló de las ideas simples y compuestas. Las compuestas eran el recuerdo de las simples. Un ejemplo que era el ángel, que es el recuerdo del hombre, y las alas, al juntarlas surge la idea secundaria. Otra cosa fue la causa y efecto. Explicó que nos debíamos fijar más en las leyes naturales, porque caíamos mucho en el acostumbrismo.
Como estamos acostumbrados a ver muchos cuervos negros, decimos que los cuervos negros, y porque no puede haber cuervos blancos. Otro ejemplo es el trueno y el rayo. ¿Cuál de los dos efectos y cuál es la causa? Son los dos el efecto, aunque el rayo va primero y el trueno va después. Pero, ¿y si en alguna ocasión fuera cronológicamente al revés? ¿Qué asombrados deberíamos de ver sin que reparpadee la ley natural? El siguiente capítulo se llama Berkeley, que Berkeley fue un obispo irlandés, que él opinaba que la filosofía y la ciencia de la época estaban amenazando el cristianismo y que el Dios fuera quien crea y conserva toda la naturaleza. Era empirista, consecuente, decía que no se pierde la materia. Lo que se siente puede provenir de la sugestión. Esto procedía de que solo somos espíritu en la idea de Dios, por lo que no tendríamos voluntad propia. El siguiente capítulo se llama Yerheli. Bueno, y cuenta que Hilda se despertó y era el día de su cumpleaños, cumplía 15 años. Entonces su papá le había dejado un regalo que estaba envuelto en un papel. Entonces ella abrió el regalo y descubrió que era un libro, que en la primera página decía El mundo de Sofía. Comenzó a leer y era la historia de una chica llamada Sofía que recibe un curso de filosofía y le llegan unas postales que son como copias de las que ella recibe de su padre. En la historia de Sofía y Alberto leyó hasta el momento de la tormenta. El siguiente capítulo se llama La Ilustración. Bueno, y ahí dice que el curso continuó con la Ilustración, que es un movimiento surgido en Francia a mediados del siglo XVIII, que abarcó 7 puntos: rebelión contra las autoridades, racionalismo, la idea de ilustrar, optimismo cultural, el regreso de la naturaleza, cristianismo humanizado y los derechos humanos. Los filósofos de la Ilustración, junto con algunos científicos y estudiosos, publicaron una extensa obra conocida como la Enciclopedia entre 1751 y 1772, sumando un total de 28 volúmenes. De ahí que estos filósofos también se les conociera como los enciclopedistas. Kant nace en 1724 en Königsberg, Prusia. Su familia era severamente cristiana, por lo que su filosofía se orienta a salvar la base de la fe cristiana. Kant opinaba que tanto la razón como la percepción eran importantes para entender el mundo que nos rodea. De este modo se dan determinadas disposiciones en nuestra razón que marcan todas nuestras percepciones. Kant ve en el tiempo y el espacio como cualidades innatas en la razón humana que conforman las dos formas de sensibilidad del hombre. Entonces es la propia conciencia la que contribuye a formar nuestro propio concepto del mundo. Kant sostiene que la ley causal es parte de nuestra conciencia y por ello buscaremos sin defecto la causa de todos los que nos rodea. A pesar de eso, no sabremos cómo es el mundo en sí, sino que sabremos cómo es el mundo para nosotros. Kant opinaba que no podemos saber cómo son las cosas en sí, solo podemos saber cómo son para nosotros, y esto es a través de dos elementos: condiciones exteriores y condiciones interiores. Las condiciones exteriores las percibimos por los sentidos marcados por determinadas disposiciones de la razón, y las interiores las conforman la sensibilidad humana, el tiempo y el espacio, así como la ley causal que siguen los procesos que percibimos. El romanticismo surge en Alemania como una reacción contra el culto a la razón de la Ilustración. Los nuevos lemas eran sentimientos, imaginación, vivencia y añoranza. Cada individuo tenía la libertad para dar su propia interpretación de la existencia. Se interesaban de los aspectos oscuros de la existencia, lo enigmático y lo misterioso. Todos eran panteístas, y el más dominante de ellos, Schelling, expresó que la naturaleza y la conciencia humana eran expresiones de un único Dios, por lo que pensó que si el Dios era parte del yo, la mejor manera de conocer a Dios y así el resto del universo era conociéndose a uno mismo. Esta preocupación por la naturaleza y el alma universal constituyeron el romanticismo universal, que fue el primero en florecer en la ciudad de Jena en el 1800. Más tarde surgiría el romanticismo nacional en Heidelberg,
que se ocupó de la historia y la cultura de los pueblos. Aquí destaca Herder, que caracterizó la historia por el contexto. Hegel. Georg Wilhelm Friedrich Hegel fue un verdadero hijo del romanticismo. Nació en Stuttgart en 1770. Llegó a ser catedrático en Heidelberg y en Berlín en 1811. Hegel unificó y continuó las ideas románticas y su filosofía constituye un método para entender el curso de la historia, ya que él pensaba que la historia era el único punto fijo del cual se puede agarrar un filósofo. De la reflexión filosófica digo que la razón era dinámica, que el conocimiento del hombre está en constante aplicación y que a través de la historia la razón avanza para concienciarse de sí misma. Kierkegaard. Kierkegaard nació en 1813 en Dinamarca. Reaccionó contra la falta de entusiasmo dentro de la iglesia. Buscó incluir en su propia filosofía su propia existencia, ya que no quería encontrar las verdades importantes, solo quería encontrar las verdades importantes para el individuo, las verdades personales que son las que realmente trascienden en la existencia del individuo. A estas solamente se le pueden llegar mediante la fe. Según Kierkegaard, existen tres tipos de vitales: la fase estética, la fase ética y la fase religiosa. La estética, quien vive en esa fase, vive el momento, busca placeres y belleza. La ética se caracteriza por la seriedad y una vida según las leyes morales. Se une a Kant y valora la disposición mental de la persona frente a la moral. Y la 3, la religiosa, elige la fe ante el placer y los deberes de la razón para hallar la conciliación. Para Kierkegaard, esta fase es el cristianismo. Marx. En la época de los grandes sistemas filosóficos termina con Hegel y surge la filosofía existencialista o filosofía de la acción. Entre los filósofos que decidieron cambiar el mundo está Karl Marx. Su filosofía tiene una finalidad práctica y política. Marx pensaba que las condiciones materiales de la sociedad son las que deciden cómo pensamos y expresa la idea de Hegel, invirtiéndola, concluyendo en que somos los cambios materiales los que crean las condiciones espirituales. El capítulo de Darwin. En este capítulo data como entre los años de 1849 y 1882, Darwin era uno de los máximos pensadores en lo que es Londres y en conjunto quiso trabajar con otros pensadores y psicoanalistas como fue Freud y Marx para que así pudieran conjuntar lo que eran sus teorías. Darwin se basa en lo que es la teoría de la naturaleza y la evolución. Darwin era un naturalista que buscaba lo que es la filosofía de la naturaleza y lo que es la ciencia de esta, como se basa en el naturalismo, o sea, dar una explicación a cómo ha pasado las cosas, cómo el ser humano ha evolucionado y conjuntamente con las teorías de otros filósofos y pensadores, lo que hacía era reforzar su propia teoría para que así pudieran sacar algo mejor y dieran una mejor explicación del mundo real. Capítulo de Sigmund Freud. Freud fue un filósofo cultural, así es como lo llamaban, que nació en Viena en 1856. Él tuvo un gran auge porque fue estudiante de medicina y posteriormente se especializó como psicoanalista. Freud consideraba que hay una relación entre el humano y el ser. Freud desarrolló todo lo que es estudios acerca del pensamiento del ser humano, enfermedades mentales, neurociencia, todas las maneras de poder meterse en la mente y poder explorar el más allá de lo que nosotros ya sabíamos. Freud es considerado uno de los mejores psicoanalistas y por eso fue llamado filósofo cultural. Freud marcó mucho auge con su teoría del psicoanálisis y al día de hoy esa teoría se sigue utilizando y se sigue para muchos psicólogos, muchos terapeutas, incluso psicoanalistas, se basan en él para poder dar sus teorías en la relación del ser humano, conflictos, el ser y el no ser. Nuestra época. En este capítulo nos trata sobre el existencialismo y su mayor auge o filósofo fue Jean-Paul Sartre, quien durante la época después de la Segunda Guerra Mundial
tuvo su gran auge con la teoría existencialista, basándose en que el existencialismo parte a partir del ser humano. Para comprender mejor el existencialismo es todo lo que tenga que ver sobre el ser y el ser humano. Va ligado con el cristianismo. Durante esta época y en los años actuales, esto tuvo un gran auge debido a que cualquier teoría o cualquier cosa iba de la mano con lo que el ser humano hiciera o con lo que el ser humano significaba. Capítulo La fiesta en el jardín. En este capítulo realmente fue uno de mis favoritos, ya que en este capítulo no habla precisamente de algún filósofo o alguna corriente filosófica que haya surgido dentro de algún siglo pasado durante este siglo. Este capítulo se basa en el 15º cumpleaños de Sofía y data más bien lo que está ocurriendo en la historia y casi el auge que ha tenido y en lo que va a terminar. En este capítulo surge la fiesta de Sofía, donde llega el profesor, lo acompañan sus amigos, sus padres, y en este capítulo el profesor hace un discurso filosófico, el cual es lo que es el auge del libro, lo que es realmente el verdadero significado y la perspectiva del libro, a que Sofía aprendiera acerca de todos los filósofos y contrapunto. En este capítulo narra la historia de cómo Hilde se da cuenta que Sofía y Alberto llegan al mundo de nosotros con forma de espíritus y que realmente son seres que no existen. Ella relee los capítulos y al final de cuentas se exalta un poco, se sobresalta por el final de la historia. Alberto y Sofía Sofía se siente triste acerca de esto, pero Alberto le recuerda que ellos pertenecen al mundo de los eternos y ellos no morirán como lo hará Hilde y su padre. Hilde ve a su padre en el aeropuerto y pues se reciben muy felizmente, mientras ella pues cae en cuenta que Sofía y Alberto no están en el mundo de la realidad y simplemente se encuentran en el mundo de los eternos. Bueno, pues para concluir tenemos que decir que esta novela lo que me pudo dejar es que los misterios que hay en la vida cotidiana pueden verse de una perspectiva filosófica, ya que es lo que pudimos percatarnos en lo que este libro de igual manera aportaba las principales investigaciones que realizaron los filósofos. Y esto lo demuestra como en la forma de línea de tiempo, pero no de línea de tiempo tediosa, sino que fue una forma creativa e interesante, ya que lo relata como lo que hemos hecho durante nuestra vida cotidiana. E igual hace que tú mismo salgas de esa rutina y sepas de lo que trata pues la filosofía.